Todos sabemos que Nicaragua es vulnerable ante los riesgos y desastres. ¿Vos ya estás preparado? ¿Conoces cuáles son las causas? ¿Cuáles son los tipos de amenazas que existen? ¡Prepárate! El programa que te informa, orienta y brinda las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres. Y provocados por gente que no está preparada. ¡Prepárate! Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes. Según las Naciones Unidas, un 10% de la población mundial, aproximadamente 650 millones de personas, viven con una discapacidad. Son la minoría más grande del planeta. Y si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente afectadas por la discapacidad asciende a alrededor de 2.000 millones, casi un tercio de la población mundial. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Prepárate. Les saluda Margarita Dávila y me acompaña Freddy Ríos. Hola, ¿qué tal? Contento de iniciar una nueva emisión de Prepárate. A lo largo de este espacio conoceremos la importancia de garantizar la incorporación de personas con discapacidad en todo proceso de rehabilitación y reconstrucción después de un desastre. Por esa razón está con nosotros la Procuradora Especial para las Personas con Discapacidad, Rosa Salgado, quien nos brindará más detalles sobre el trabajo que están realizando desde las organizaciones para capacitar a las personas con discapacidad y sus familias en el tema de reducción de riesgos ante desastres. En cuanto a datos estadísticos, nosotros significamos casi el 10.3% de acuerdo a las estadísticas de gobierno de personas con discapacidad, entre las cuales estamos personas con discapacidades físicas, que son las personas que nos movilizamos en sillas de ruedas, aparatos auxiliares, muletas, andariveles, y las personas también con discapacidades sensoriales, que son los ciegos, los sordos, y también tenemos las personas con discapacidad intelectual, entre los cuales tenemos personas con síndrome de Down, las personas con discapacidad psicosocial, que son los rehabilitados de la psiquiatría. El trabajo que hemos venido haciendo en este tema de reducción de riesgo es sobre todo, lo hemos hecho en conjunto con la Cruz Roja, que ha sido la instancia, el organismo que nos ha apoyado para poner en agenda ante esta situación que vivimos en el país de emergencia en cuanto a desastres, y se tenía poco conocimiento, aunque la ley que tenemos de las personas con discapacidad, la ley 763, que es la ley de las personas con discapacidad, tiene un capítulo importante sobre prevención de riesgos ante emergencias naturales, ante emergencias, ¿verdad? Ha sido un trabajo que no se conocía anteriormente. Hasta el año pasado que comenzamos a trabajar con la Cruz Roja y el SINAPRED, pues venimos introduciendo el tema y sobre todo apropiándonos. La Cruz Roja nos capacitó por espacio casi de un año aquí en Managua, en Masaya,
pero sí fue un tema nuevo para el sector de personas con discapacidad y para las familias. O sea, no se hicieron las capacitaciones solamente con las personas con discapacidad, sino que con su familia, ¿verdad? Porque son ellos los que nos apoyan, somos parte o sea, no vivimos solos, pues, no vivimos solos, no, la mayoría estamos con familia. Son aislados los casos en que las personas con discapacidad pues están totalmente solas. Pero siempre se desconocía, ¿verdad? Porque digo esto porque incluso hasta en la vida laboral había poco conocimiento del tema. ¿Qué hacer? Siempre todo el mundo sale ante un temblor, un terremoto, todo el mundo sale corriendo, pero si vos tenés una discapacidad física no puedes correr igual que los demás, o no escuchás o no mirás. Entonces teníamos que ser incluidos, era nuestra mayor demanda de qué hacer en esta situación que vive el país de emergencia. Entonces se decidió recibir estas capacitaciones para primero conocer del tema, qué es riesgo, qué es desastre y qué vamos a hacer. Entonces en ese sentido pues se vino teniendo estas capacitaciones para primero organizarnos, conocer en qué zonas de nuestra ciudad hay más riesgo, y se comenzó a trabajar en el Distrito 2 con las personas con discapacidad y con su familia en el territorio, ¿verdad? Identificarlos dónde están, con quienes viven, en las condiciones en que viven, porque muchos pues tenemos casas que no son de mejor construcción, sino que por la misma situación de pobreza que vivimos las personas con discapacidad y por ser de un sector muy vulnerable, pues las construcciones son de gente pobre, pues no podemos decir que hay buenas casas, pero sí el riesgo que se corre. En ese sentido pues se pensó que primero teníamos que identificar a la familia para que la familia asistiera a las capacitaciones con su familiar con discapacidad. Entonces cambió la tónica. Generalmente nosotros estábamos acostumbrados a hacer capacitaciones donde solo participábamos nosotras, las personas con discapacidad, pero era importante que participara el resto, ¿verdad? Entonces y en ese sentido pues eran talleres más familiares que decir con las personas con discapacidad solamente, eran personas con discapacidad y su familia. En ese sentido era conocer cómo la persona con discapacidad tenía que evacuarse, ¿verdad? Si hablábamos de una situación de un temblor o cómo evacuarla, cómo sacarla, ¿verdad? Y se comenzó de la experiencia misma. Uh-huh. ¿Qué es lo que es un obstáculo para mí? Por lo menos yo tengo una discapacidad física, para mí tiene que estar un espacio libre de obstáculos, libre de sillas, podemos tener muy bonito el ambiente en una sala muy arregladita o una habitación muy arregladita, pero si hay obstáculos ya eso impide abrir una silla de ruedas o usar las muletas, pues entonces eso era una de las recomendaciones que nosotros decíamos. Tiene que estar un espacio libre para una persona con discapacidad para que uno pueda salir con rapidez. Por un lado. Por otro lado, conocer los ambientes y conocer quién es la persona que te va a apoyar, porque después decimos, me va a apoyar mi papá, me va a apoyar mi mamá o quién me va a apoyar, pero tenemos que tenerlo bien definido. ¿Quién es la persona que te va a apoyar para salir? Por otro lado, hablábamos de las diferentes discapacidades, que no todos somos iguales. En ese sentido, pues los ciegos necesitan estar claros de que del sonido, de la recomendación que se va a hacer, porque ellos tienen muy bueno su sentido de escuchar. Lo que ellos no tienen es poder ver, la visión, pues no pueden identificar, no ven, lógicamente, lo que ellos tienen disponible, pues su talento es el oído. Entonces tiene que haber una información clara, y se pensó pues en usar los pitos. Claro, sobre todo para la persona que va a ayudar. Si es un pito, decía, si es un silbido, pues significa que esa persona está en riesgo, pero si son 3 pitazos ya son que están sumamente en alto riesgo, pues. Nosotros nos dimos cuenta que con esto de los diferentes tipos de discapacidades no podía haber una guía para uniforme, pues, sino que teníamos que ir adaptándola a cada necesidad. En el caso de los sordos, decíamos, tiene que haber señalizaciones de colores. O el sordo lo que es que no escucha, entonces no podíamos pitar, no nos sirve el pito para un sordo, no puede ser uniforme todo. Entonces para el sordo teníamos que pensar en colores y identificar que el color rojo significa peligro, el color verde significa pues que hay más pasividad, y rotular en colores, y si no, también con un foco, poder manipular un foco para que él se oriente, ¿verdad?
En ese sentido también ha sido muy importante que los aportes que dan desde su misma vivencia con los diferentes tipos de discapacidades. Estás escuchando Prepárate. Los amigos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres nos hicieron llegar una serie de testimonios sobre las situaciones que enfrentan las personas con discapacidad cuando ocurre un desastre y de cómo el contexto y las acciones no están adaptadas para una respuesta adecuada a las necesidades de este grupo poblacional prioritario. Las mismas fueron recogidas en República Dominicana luego del paso de un fenómeno natural y de las cuales no se alejan a nuestra realidad nacional. Cuando viene un fenómeno natural, dependemos de una vulnerabilidad doble. La primera es la común que tienen los demás por ser esta una zona vulnerable y que necesitan ayuda constante. Y la segunda es que recuerda que tenemos una discapacidad visual y por ende no vemos el peligro que se nos viene encima. Cuando no ves algo, es más difícil que te pueda defender de lo que no puedes percibir. ¿Imaginas? Conozco una persona con discapacidad físico-motora que tuvo que salvarse encima de una mesa, porque un momento de lluvia, él estaba en una cañada, o sea, su vivienda, y se inundó la casa. Y fue hasta que la propia familia tuvo que recurrir y cuando fue lo encontró encima de una mesa. Después de que pase el fenómeno, hermano, entonces viene el problema mayor y es que tú sabes que el Estado precariamente le brinda auxilio a las personas que han quedado en dificultades, pero entonces esas personas tienen que pelear por esas ayudas y fíjate tú, la persona con la limitación física, discapacidad, si no es tomado en cuenta, entonces ¿cómo va a enfrentar esa agrupación de gente que se aglomera frente a las ayudas y colaboraciones que vienen, que ahí gana el más vivo? Tiene que quedarse entonces de lado. Otra cosa es también que tenemos en los refugios, no hay accesibilidad tampoco para las personas con discapacidad. O sea, una persona con discapacidad, mayormente cuando hay momentos de desastre, tormenta y cosas, siempre cogen las escuelas o las iglesias para refugio. Y como usted puede observar, hay algunas que no tienen rampa para las personas con discapacidad físico-motora. Simplemente con el Estado entender que somos seres humanos y que en la condición que nos encontramos hoy podía estar mañana una de nuestras autoridades, porque nosotros no elegimos ser ciegos, ni andar en silla de ruedas, ni tener problemas en nuestros brazos, ni estar inmóviles. Eso no lo elegimos nosotros, eso fue asunto, pruebas especiales que Dios nos mandó. Prepárate. Agradecemos a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres por facilitarnos estos testimonios. Continúa con nosotros Rosa Salgado, que esta vez nos hablará de cómo atender a las personas con discapacidad en los albergues después de un desastre. Y de las experiencias mismas que se han tenido, surgieron muchas historias o muchos comentarios de las situaciones que viven las personas con discapacidad en los barrios, y la recomendación giró principalmente en garantizar la prioridad a la atención de la persona con discapacidad, tanto de parte de las instancias, las autoridades como son los bomberos, pero principalmente la comunidad, ¿verdad? Que la comunidad tiene que estar alerta que ahí hay una persona con discapacidad, un adulto mayor, una persona que requiere de mayor apoyo. O sea, se promovió mucho la toma de conciencia, la sensibilización dentro de la comunidad, dentro del núcleo familiar, para que esa persona pues no quedara ahí y que sufriera pues una situación más grave, sino que la familia le ayudara a salir y garantizarle su ubicación en un ambiente más de menor riesgo. ¿Cómo nosotros vamos a atender a las personas con discapacidad estando ya en el albergue? Bueno, en principio nosotros fuimos a buscarlos, ¿verdad? Por lo menos en la experiencia que hemos tenido aquí en Managua, inmediatamente nos dimos cuenta de que habían personas con discapacidad y que muchos de ellos habían perdido hasta sus medios auxiliares, porque en el momento que la gente te ayuda, muchas veces te chinea, si es un adulto mayor, un anciano, la muchacha que está en su cama quizás y no se acuerdan ni de la silla de ruedas. Entonces la persona pierde su aparato auxiliar y si pierdo mi muleta, sí, la vida se me complica más. Entonces muchos llegaron, señores adultos mayores que no tenían ni siquiera su bastoncito de madera, que era
un bastoncito pues de la comunidad, de como decimos artesanal, y que no podían ni caminar. Entonces lo primero que hicimos nosotros es ir a identificar cuántas personas había en el albergue y qué tipo de discapacidades tenían, que ni siquiera tuvieron tiempo pues de decir me voy a regresar a buscar mi bastón. Entonces fue coordinar con las instituciones para la búsqueda de los bastones, y en la situación que se vive ellos estaban muy tensos y muy afectados, muchos de ellos con artritis, en el caso de los señoras mayores. Entonces se les entregó bastón. Posteriormente nosotros realizamos la identificación de cuántos necesitaban sillas de ruedas y encontramos que las tenían en total deterioro, y logramos conseguir con las organizaciones, por ejemplo con los Pipitos, conseguimos sillas de ruedas para las personas con discapacidad física motora. Entonces en ese sentido, una vez que pasó la inundación y son trasladados, nos damos cuenta que sus aparatos están dañados o que los aparatos se perdieron. Entonces en ese sentido hay una emergencia, la gente tira las cosas. Nadie va con esa precaución de saber que eso es tu pierna y eso es lo que te sirve para caminar. Entonces uno trata de ponerlo, como dicen, con todo cariño. Pero en ese momento la gente que apoya anda tan desesperada que te tira las cosas. Entonces la montan en un camión, te tiran y se quiebran, tienden a quebrarse. Entonces lo principal es que la persona, está bien que se le ubique en el albergue, pero también garantizarle las condiciones adecuadas, por lo menos mínimas, de la atención médica. También fue otro de los temas que nosotros nos preocupamos, que se les atendiera con prioridad, que se les estuviera viendo su situación en cuanto a los médicos que llegan a estar en los albergues, que muchos de ellos tal vez no sabían de que era una persona ciega, una persona sorda y que necesitaba una atención más especializada, y sobre todo mejorarle los ambientes, porque no podían estar tan pegaditos y las camas sabemos que las condiciones no son las más adecuadas, pero que tenemos que tener en cuenta que esa persona tenía que tener un espacio para meter su silla de ruedas y bajarse de la silla de ruedas y pasarse a la cama. Uno aprende a ser independiente. Entonces no puede ser que me esté ayudando un familiar para que me pasen a la silla de ruedas si yo lo puedo hacer. Entonces garantizarle por lo menos eso que yo digo en las condiciones mínimas. Si está la persona y vos podés pasarte vos solita de la silla de ruedas a la cama o de la silla de ruedas al inodoro, sí, yo lo puedo hacer. Entonces por lo menos habilitarle, dejarle espacio amplio y hablar con los médicos y con las personas que llegan a atender ahí, que están trabajando permanentemente, y buscar cómo se les diera el seguimiento, porque no solamente en el momento que están en el albergue, sino que esa persona sale posteriormente y habría que tomarla en cuenta para su inclusión escolar, si era un joven o una niña, buscar cómo esa persona pues se le identificara, se incluyera en el programa de gobierno, se le diera la atención que requería. Alerta verde. Alerta verde. Alerta verde. Rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra. El agujero sobre el Polo Sur es enorme. 28 millones de kilómetros cuadrados. 3 veces el tamaño de Estados Unidos. El ozono es la piel del mundo. Un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades. La capa de ozono no pertenece a la empresa DuPont ni a las transnacionales químicas que la siguen dañando con el cloro de aerosoles, refrigeradores y espumas aislantes. La capa de ozono es patrimonio común de la humanidad. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Estamos preparados para reducir los riesgos y enfrentar los desastres. Cada lugar debe tener señalizada una ruta de evacuación. En Prepárate te informamos y brindamos las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres y provocados por gente que no está preparada. Prepárate, el nuevo programa de esta emisora.
Ahora los vamos a dejar con el tema musical Mamá Tierra de Macaco. Regresamos en breves momentos con más de Prepárate. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, 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 no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra. Prepárate. Conociendo los humedales. Justina está en su clase de la escuela. A su lado se sienta su amiguito Eustaquio. Los humedales. Niñas, niños, ahora vamos a estudiar los humedales. ¿Saben qué es un humedal? Un humedal es un sitio donde la tierra está cubierta de agua, de poca profundidad. ¿Y saben por qué son importantes los humedales? Justina tiene razón. Los humedales son importantes porque en ellos viven muchísimas aves. Y algunas aves solo viven en ciertos humedales, como el picaflor o ascarcaime. ¿Y saben por qué más son importantes los humedales? Porque almacenan mucha agua y la purifican. Y también porque frenan la corriente de los ríos y evitan las inundaciones. Por eso, debemos proteger la vegetación de las orillas, como los totorales. ¿Y saben cuál es el principal peligro para los humedales? Los drenajes que se hacen para secar el suelo. ¿Con qué fin? Para usar la tierra para el cultivo o para construir casas. Otro peligro para los humedales es el pastoreo de ganado. ¿Y saben por qué? Porque mata mucha cantidad de plantitas y de pequeños organismos. Y eso contamina las aguas del humedal. ¿Qué vamos a hacer en adelante, niños? ¡Cuidar los humedales! Estás escuchando Prepárate.
Según Rosa Salgado, procuradora especial para las personas con discapacidad, es muy importante tomar en cuenta la opinión de las personas con discapacidad al momento de reconstruir sus viviendas, entre otras recomendaciones. Que es bien importante en las recomendaciones tomar en cuenta la opinión, la voz de la persona con discapacidad. Que eso ha sido algo de lo que hemos venido trabajando, que las personas con discapacidad se nos escuche, se nos tome en cuenta y no preguntarle, sí, agradecemos mucho, ¿verdad?, a nuestra mamá, a nuestro papá, a la familia que está con nosotros, pero sobre todo escuchar la opinión de la persona con discapacidad, que es el protagonista, es la persona que te puede dar, como decimos, todos los elementos, cómo mejorar su ambiente. En este caso, pues nosotros reconocemos la experiencia que se tuvo aquí en Matiare, dentro de las debilidades y los avances que se hubo, ¿verdad? Las organizaciones han estado muy pendientes de atenderlos, las organizaciones de personas con discapacidad y sobre todo de coordinar con las alcaldías para que sea atendido con mayor prioridad. Poner, como decimos, despertar a la autoridad y decir, mira, también tenés sectores como las personas con discapacidad que requieren de una mejor atención. Por lo menos nosotros recibimos quejas, podríamos decir, que la comunidad o las personas que andan a cargo de este trabajo llegaron y le levantaron la vivienda a los vecinos y a mí no me la levantaron porque no me consideraron que era importante mi situación. Entonces, hacerles, como decimos, el acompañamiento y decirle, a esta tenías que haberle construido primero su vivienda porque ella es una persona con discapacidad que tiene más dificultades para estar en un ambiente que está totalmente destruido, pues una casa en el suelo, una casa que tiene un alto riesgo de que se termine de desplomar, porque en el caso concreto de Matiare son casas que tenían adobe, pues. Entonces, ¿cómo va a ser esta persona para seguir en esta situación mientras espera? Entonces, el llamado o la recomendación tiene que ser la primera, la número 1. Tiene que ser la primera si hay 5, hay 10. Priorizarlo, donde hay niños con discapacidad, donde hay ancianos con discapacidad o personas adultas con discapacidad, priorizarlo. En ese sentido, pues ha sido una de las recomendaciones que hemos nosotros establecido con las alcaldías y con los promotores que llegan a apoyar, los promotores, de que se les garantice a ellos la atención de prioridad, pues, por las condiciones que ellos no pueden estar yendo a hacer estas gestiones, porque tienen limitaciones y tienen que buscar quien les apoye. Entonces hay que atenderlos con prioridad. Ha sido también las recomendaciones que ha hecho el gobierno de que sean atendidos y en eso pues coordinamos inmediatamente con las alcaldías, con el programa Todo con Vos de la localidad para que esté atento y sobre todo aprovechar que se va a hacer una mejora de vivienda y que lleve esa mejora de vivienda lo que contempla las normativas vigentes en el país, como son las normas técnicas obligatorias de accesibilidad. O sea, si la persona tenía una casita, un ranchito, y se le va a hacer una mejora, una casa de interés social, que lleve una puerta amplia, que tenga su rampa, que tenga su baño amplio para que él pueda entrar con su silla de ruedas. Eso es válido no solo para las personas con discapacidad, sino que para toda la población, porque muchas veces decimos, si en mi casa no hay personas con discapacidad o yo no tengo discapacidad, pero pronto las familias nicaragüenses vivimos en apiñados, pues no solamente vivimos el núcleo familiar, la mamá, el papá, sino que vivimos todos y tenemos en algún momento la visita o vivimos con una persona adulta mayor. Entonces, o la mujer embarazada, que no es lo mismo para una persona que no tiene un embarazo, estar en un baño o en un espacio tan chiquitito que estar en un baño amplio. Entonces es importante para el adulto mayor, para la mujer embarazada, todo lo que es ambientes accesibles. Y por otro lado, que las alcaldías y las autoridades que están atentos a estos sucesos puedan reconocer de que hay personas con discapacidad ahí, que se les tiene que dar una prioridad en su atención, tanto en alimentos como en mejoras de vivienda. ¡Prepárate! Agradecemos a Cartoons Producciones por facilitarnos el trabajo de los humedales. Antes de despedirnos, les comparto la siguiente frase.
Una persona sorda puede hacer cualquier otra cosa igual que un oyente, excepto oír. Kim Jordan. De esta manera, estamos llegando al final de Prepárate. Por mi parte les digo, cuando se es sordo, es cierto que no se puede oír, pero todo lo demás se puede hacer, e incluso más. Carlos Michaud. Con este pensamiento, agradezco en nombre de la producción de Prepárate su sintonía y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Es vital que te prepares para las emergencias en la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. ¡Prepárate! El programa que te informa, orienta y brinda las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres. Y provocados por gente que no está preparada. ¡Prepárate! Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Ama la tierra en que naciste, ama